Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Vamos a ir ahora a la nota con Darío Streisberger, que le hicimos el jueves cuando estuvo en Bahía Blanca. Bueno, Darío Streisberger, como me aclaraste recién porque me costaba pronunciarlo. Cuando le preguntaron a Jesús qué es la verdad, hizo silencio. ¿Por qué crees vos que debe haber hecho silencio? Bueno, anticipás lo que va a ser el eje de mi charla. Así que si lo digo ahora, igual esto se va a ver después probablemente, pero hay como dos grandes interpretaciones, ¿no? La más canónica, que dice que en realidad el que se quedó en silencio, el que se quedó pensando, fue Poncio Pilato, ¿no? Porque ante la pregunta ¿qué es la verdad?, que hace Poncio Pilatos, es como, no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Porque Jesús dice, según el Evangelio, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y entonces el humano se pregunta, ¿y qué es la verdad? Como que queda medio perplejo. A mí, como a todos los que seguimos una línea más deconstructivista, nos gusta dar vuelta al texto y pensar que en realidad el que se quedó perplejo fue Jesús, porque hay un límite, y es el límite que está presente en esa figura metafórica para nosotros, que es el Jesús de la Biblia, ¿no? Que es una figura fascinante, como dentro de ese relato literario que es la Biblia, esta persona mitad humana, mitad divina, que ante la pregunta por la verdad con mayúsculas se queda perplejo. De hecho es uno de los momentos por ahí más así impactantes del texto bíblico, ¿no? Porque es un silencio. De hecho ahí hay punto seguido y abajo dice el texto que Pilato salió a hablar con el pueblo, a ver cómo era la Pascua, a quién terminaba perdonando. El pueblo eligió a Barrabás, ¿no? El final lo conocemos todos. Pero esa pregunta por la verdad me parece que es la pregunta por el límite, y que tiene que ver con lo que va a ser la charla de hoy, que es una especie de construcción o cuestionamiento a la idea de verdad absoluta, a la idea de que el ser humano pueda realmente alcanzar de modo absoluto la verdad. Me parece que se esconde detrás de ello siempre otra cosa, ¿no? Que detrás de la idea de verdad absoluta siempre hay un interés de parte, de alguien o alguienes que utilizan el recurso de la verdad para poder imponer su propia interpretación. La verdad entonces sería mi interpretación de la verdad. La verdad sería la interpretación de cada uno en la medida en que uno no la asume como propia, sino que la busca instalar como si fuese única. Lo difícil es entender la verdad de los otros. Entender la verdad de los otros supone aceptar que no hay verdad. Solo en la medida en que aceptemos que la verdad es abierta, construida, no terminada, entonces la voz del otro, que más que una verdad, te diría que ya la palabra verdad sobra, ¿no? La opinión del otro, la interpretación del otro, la hipótesis del otro, va ayudándote a que vos construyas la tuya. No hay democracia si existiese, ¿no? O sea, no tiene sentido la democracia si existiese la verdad absoluta. Porque entonces el que se cree propietario de la verdad negaría la voz del otro como una voz posible. Ahora que hablo con vos, voy a tener que rever la pregunta que hago en mi programa al final. Mi programa se llama Decime la verdad. Y siempre sobre el final le decimos decime la verdad, y hacemos la pregunta más difícil de las que hacemos. Tendría que decirle decime tu verdad, no decime la verdad. No, ni hablar, obvio. La que voy a cambiar, sí, entonces. Tenés que cambiarla de una, pero más allá de eso, digamos, me parece que la diferencia está en asumir que uno habla siempre en función de su propia subjetividad y diferenciar eso, ¿sí?, de lo que es en realidad las formas en que en general el poder o los poderes buscan hacer pasar eso, su interés, su subjetividad, como si fuese la única, ¿no? Y te diría y te agregaría sobre todo a la pregunta de tu programa. Hay que separar lo que son las verdades cotidianas en las que estamos sumergidos, que nos rodean en el día a día, de lo que es una reflexión filosófica o existencial sobre la verdad.
Cuando nosotros nos preguntamos sobre la verdad, llegamos a estas conclusiones porque realmente empezás a pensar y te das cuenta que la verdad absoluta, esa idea, empieza como a resquebrajarse. Eso no significa que en la cotidianidad no te manejes con verdades. Entonces yo separaría como dos ámbitos. Una cosa son las verdades cotidianas y otra cosa son las verdades existenciales. En el mundo cotidiano hay verdad, estamos hablando, es una verdad. Ahora, si haces filosofía sobre este hecho y te pones a pensar, ¿qué significa que estemos los dos hablando? ¿Estamos realmente hablando? ¿Qué es hablar? Que sale un sonido de mi boca, vos entendés que es el sonido que sale, interpretás lo que digo o estás pensando que estás cansado y tenés ganas de ir a tomarte un café con leche. Digo, toda esa reflexión más existencial es la que uno hace cuando rompe con la cotidianeidad y hace filosofía. Entonces me parece que en la cuestión de la verdad hay que diferenciar esos dos ámbitos. O sea, nada, viste, estás jugando al fútbol y te metieron un gol y es la verdad que te metieron el gol. Ahora, si te pones a pensar qué es el fútbol y qué significa 22 tipos corriendo un pedazo de fuego, y qué significa 100.000 millones de tipos consumiendo ese negocio, y entonces se te empieza como a disolver. Eso no significa que no te hayan metido el gol, ¿no? Entonces conviven las dos verdades en una. ¿Coincidís con Perón que la única verdad es la realidad? Con Verón, con Juan Sebastián Con Verón. Juan Sebastián Verón. Sí. O con Juan Perdón, el de Capusotto. Sí, perdón. Juan Perdón. Ese es el problema, ¿no? La relación entre la verdad y la realidad es una relación problemática. La realidad para mí es inaccesible. Si hubiese algo llamado lo real o la realidad como un todo unívoco, me parece que es inaccesible. Estamos todo el tiempo construyendo realidad. Hay algo, evidentemente, pero nuestro acceso a lo que hay siempre es intermediado por distintas intermediaciones. Entonces no se puede hablar de lo real como algo a donde uno llega y dice, mira, aquí estoy. A mí la idea de lo real, lo que me viene es la imagen de Matrix, cuando Morfeo le muestra a Neo cómo es el mundo real y le dice, bienvenido al desierto de lo real. Porque en lo real no hay nada. Lo que hay es lo que construimos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad tiene que ver con el discurso del ser humano, con el modo en que el ser humano construye sentido. Lo real vendría a ser aquello sobre lo que construimos sentido, pero no podemos, como diría Derrida, salirnos de nuestros textos. Entonces, nuestro acceso a lo real es siempre imposible. No deja de ser una palabra, lo real. No deja de ser un tipo de construcción de lo humano. ¿Y por qué mentimos? Porque una cosa es muy interesante el tema de la mentira, porque en realidad, ¿qué es lo opuesto a la verdad? ¿La mentira o el error? No es lo mismo, ¿no? Porque vos fijate que el que miente en realidad sabe la verdad, pero la oculta. El que se equivoca es otra la voluntad puesta en juego ahí. Es alguien que, si querés, cree en algo que está equivocado. Pero la mentira, más que la verdad, yo creo que la mentira es más importante que la verdad. Porque la mentira tiene que ver con un acto de la voluntad, con un acto intencional. Te voy a decir algo peor. Es imposible saber si alguien nos miente. Es posible saber si alguien se equivoca. Es posible saber si alguien dice menos de lo que quiere decir, en todo caso, suponete, pero saber que alguien miente, yo te podría estar mintiendo ahora y vos no te darías cuenta. Porque la mentira tiene que ver con un acto intencional por parte del sujeto y no con lo que se dice, sino con cómo se lo dice y qué es lo que se busca cuando se dice. Pero si yo descubro que vos conocías sobre lo que me estás diciendo algo, me estabas mintiendo. Es muy difuso, porque en realidad yo puedo todo el tiempo justificarte que en realidad no lo sabía. Digo, no hay mentirómetro, ¿viste? Que se ponga y que diga, no, a ver, es como saber si realmente me amás como me decís que me amás. Yo qué sé, o sea, vos me decís todo el tiempo, te amo, te amo, te amo.
y por ahí no te pasa nada, pero me lo decís bien, me hace bien, lo necesito creer y listo, nada más, hasta que te vas, ¿no? Con la mentira pasa algo parecido. Vos fíjate que en el fondo yo puedo descubrir que cuando me decías algo en realidad sabías otra cosa y lo ocultaste, y vos me podés siempre justificar que te pareció que no era así. No deja de ser la mentira, ¿no? Imposible de ser digamos, descubierta. Hablaste del amor y te hago una pregunta más. ¿Por qué ponemos tantas expectativas en el amor? Está sobrevaluado el amor, ¿no? Es como que yo creo que si nos conectáramos con las cosas de una manera mucho más por ahí, tranquila, no sé, desobsesionada, pondríamos al amor en su justo lugar, que no sé cuál es tampoco, pero no esa idealización que hacemos en la que pensamos que todo pasa por ahí. Yo creo que además el tipo de amor que rige en nuestra cultura es un amor muy mercantilizado, ¿no? Entonces padecemos el amor como padecemos cualquier tipo de perjuicio económico, ¿no? Digo, alguien te deja de amar y es como si te robaron algo, porque vos pensás que el otro es una propiedad, ¿no? Entonces lo asumís desde ese lugar, te apropias del otro y crees que el amor tiene que ver con esa faceta, con esa vincularidad más ligada a lo económico muchas veces que a lo afectivo, pero incluso lo afectivo en un sentido, te diría, que pocas veces se nos presenta como entrega, ¿no? Como prioridad del otro. Entonces, si uno realmente pensase y viviese al amor como entrega, como entendiendo que es más importante el otro que yo, entonces no padecería tanto el amor y no lo pondría en un lugar tan central, ¿no? Pero bueno, yo creo que el amor es una religión, el amor. O sea, habrá muerto Dios, pero creemos en otras metáforas que siempre buscamos, así como tapones que tengan la posibilidad de darle un sentido a la cosa, ¿no? Es como que sabés que te vas a morir, sabés que nacés para morir, sabés que la vida no dura nada, entonces crees en algo, ¿no? Tipo el amor, y sentís que te realizás en eso, y después que tenés hijos y tus hijos construyen tu memoria. Yo no conozco a nadie que recuerde el nombre de su tatarabuelo, por ejemplo. Digo, como para desacralizar un poco que también, viste, con el amor. Platón decía, ¿no? Que el amor nos hace inmortales. Entonces, ¿por qué? Si morir te morís. No, porque entonces tenés hijos y los hijos llevan tu nombre. Muerto estás igual, ¿no? Digo, como para que el amor lo resuelva. Pero hace falta, me parece, que el gran problema del ser humano es que se muere. El morir propio. Y entonces el amor es un buen fármaco, digamos, es como una buena, pero cumple, digamos, cumple con el objeto del fármaco, que es que calma, tranquiliza, le da como, los contiene, ¿no? Bueno, Marx decía de la religión que era el opio de los pueblos, ¿no? El amor tiene algo de eso, porque el opio, uno piensa, los tenía todos dormidos, no, porque el opio no solo tiene una función dormitiva, también tiene una función increíblemente placentera. La gente no es que fumaba opio para ser dominada, fumaba opio porque le gustaba. Pero esa mezcla con el amor también es interesante de pensar. Bueno, Darío, muchas gracias, y tomo tu consejo de empezar a decime tu verdad más que decime la verdad. Decí lo que quieras. Hacé como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.